El libre paso iniciaba en el puerto de Tehuantepec y terminaba en Coatzacoalcos, Veracruz, en el Golfo de México. Y con la responsabilidad de México de emplear fuerzas militares, o sea, México tenía la obligación de proteger, vigilar y cuidar, pero había fuerzas encubiertas enviadas por Estados Unidos, lo que le llamarían equipos de filibusteros, que vigilaban el trayecto, y, a lo más descarado, soldados con uniforme de Estados Unidos, y aparte militares mexicanos. Fue la zona más vigilada de toda la República Mexicana, para que los trenes, el intercambio de mercancías que realizaba Estados Unidos, fuera lo más seguro y próspero posible. Aquí, la responsabilidad de México de emplear fuerzas militares para la seguridad de las personas que transitaran, pero no estamos hablando de mexicanos, sino de cualquier extranjero que transitara por este istmo, sobre todo ciudadanos de Estados Unidos. Y se dio a perpetuidad el derecho de tránsito a favor de ese país, desde la ciudad de Guaymas hasta el rancho de Nogales, u otro punto conveniente de la frontera en la República de México y los Estados Unidos, que incluía aparte el istmo de Tehuantepec, además de ceder a perpetuidad el derecho de tránsito a la Unión Americana desde cualquier punto entre Camargo y Matamoros. O sea que es más extenso este tratado McLean Ocampo, no nada más incluye lo que pensamos, no, incluye libre tránsito de Guaymas al rancho de Sonora, al rancho de Nogales, acá también, desde cualquier punto entre Camargo y Matamoros, o sea, podían transitar libremente como Pedro por su casa, por la mayor parte del territorio de México, y este tratado se firmó a perpetuidad. También otro punto que resultaba muy conveniente para ellos era desde la frontera de Tamaulipas vía Monterrey hasta Mazatlán, y así México mantenía su soberanía sobre los tres pasos y soberanamente podía modificar el tratado en apariencia, porque en los hechos no podía hacer nada. Es decir, el término perpetuidad aparentemente dicen que no significa para siempre, pero si no hay una fecha de terminación definida, en los hechos funcionó lo más dilatado posible en el tiempo. No podía extinguirse y tenía que respetarse porque había sido firmado por el presidente Benito Juárez. Así, el 1 de diciembre, Melchor Ocampo ocupó el puesto de ministro de Relaciones Exteriores y McLean lo presionó al presidente a través del ministro Melchor Ocampo para firmar ese tratado, y se advirtió a México que si no quería o si no deseaba México firmarlo, no se podría esperar una amistosa consideración por parte del gobierno de Estados Unidos. Lo cierto y lo claro es que estaban aplicando la teoría del destino manifiesto y se sentían con el derecho de hacer la política del cañonero, y la emplearon efectivamente presionando al gobierno juarista a través de Melchor Ocampo, y obtuvieron todo lo que quisieron, porque les comento, no nada más incluía el libre paso por el istmo de Tehuantepec, sino por gran parte del territorio mexicano, no únicamente de ciudadanos de Estados Unidos, sino de los socios o amigos de Estados Unidos. Esto quiere decir que cualquier europeo por provenir de Europa tenía que poder transitar libremente, y algunas otras naciones que fueran amigos o estuvieran consideradas como socios de Estados Unidos. El 14 de diciembre se firmó este tratado en 2 copias de sus textos en español y en inglés. Un juego fue enviado, lógicamente como debía de ser, a Estados Unidos, y el otro juego de las copias que se firmaron por el enviado, el representante de Estados Unidos, McLean, y por Melchor Ocampo, que era el ministro mexicano, a través de, con autorización del presidente Benito Juárez. El otro juego se conservó en los archivos del gobierno mexicano. Así, los historiadores buscaron esa copia, la han intentado buscar y no la encontraron, y en un inicio se pensó que el gobierno no quería dar a conocer esa copia que había quedado con ellos, y que el gobierno la ocultó para no quedar en evidencia sobre lo que ahí decía, que concedían todo sin pedir nada a los Estados Unidos. Ahora bien, sucedió que en 1861 el texto fue solicitado por el Congreso y se le envió junto con correspondencia relativa al mismo, a este tratado McLean Ocampo, y así de tal manera que hasta 9 años después, se solicita en 1861, y 9 años después, en 1870, el Congreso de México sufre un fuerte incendio que provocaron se dice que los liberales quemaron el Congreso para quitar todas las evidencias que pudieran favorecer o demeritar el triunfo liberal sobre los conservadores que habían apoyado a Maximiliano. El caso es que si fue una cosa u otra, ese incendio eliminó muchas fuentes informativas históricas de México, muy valiosas,
muchas, incluso el acta original de la independencia de México se quemó en ese incendio. Otra cuestión también que se quemó fue el original que conservaba México en español del Tratado Maclean-Ocampo. Y también se perdió gran parte de todo el archivo de la nación que se ubicaba en el Congreso mexicano. Cabe aclarar que ese acervo cultural contenía incunables obras literarias en posesión del Congreso de México, documentos valiosísimos que ya no llegaron a que los podamos conocer hoy en día. Algunas cosas son tan evidentes como este Tratado Maclean-Ocampo o el Acta de la Independencia que se mencionan, pero tantos otros valiosos documentos que no revisten la importancia de estos documentos no se les da la importancia y se le prefiere omitir para vanagloriar la imagen de quien era el presidente en ese momento, para borrar toda posible, todo aquello que opaque el brillo que se le quiere dar a esa imagen de ese presidente. Todo lo que lo pueda opacar se elimina constantemente de la historia de aquel tiempo al día de hoy. Sin embargo, te diré que ya para 1914, la documentación sobre este tratado Maclean-Ocampo dejó de tener un carácter secreto en los Estados Unidos y fue entonces que la copia que se encontraba en poder del gobierno de Estados Unidos se dio a conocer, y de esa manera en México se supo, si no, no hubiéramos sabido de la existencia de ese documento. De tal manera que en 1914 se edita un folleto con el manuscrito en ambos idiomas, en inglés y en español, el cual es el que se conserva y el que se ha dado a conocer, la copia que finalmente se había quedado con ella el gobierno de Estados Unidos. Si no, México hubiera negado la existencia del Tratado Maclean-Ocampo y hoy lo conoceríamos como una leyenda urbana para limpiar y vanagloriar la imagen del presidente Benito Juárez. Aquí no estoy acusando si alguien gobernó bien o mal, simplemente resulta muy conveniente que una copia tan importante de este tratado se haya destruido en el supuesto incendio del Congreso que ocurrió en 1914. Así las cosas, la información que llega a nosotros es, pues no es todo lo que quisiéramos. Aclaro, el incendio fue en 1870, no en 1914. En 1914 fue cuando se conoció, porque en Estados Unidos se liberó la información y ya no se consideró un secreto ni una cuestión de seguridad nacional, sino que se liberó y cualquier persona pudo tener acceso a toda la documentación y a la información. Se elaboraron folletos, se dio a conocer, se hicieron reportajes, y a la opinión pública, tanto en Estados Unidos, ya no le importó tanto eso porque ya había pasado demasiado tiempo y en los hechos era inaplicable ya lo que se argumentaba en el Tratado Maclean-Ocampo. De tal manera que te digo que en qué condiciones se dio ese tratado. El tratado estipulaba que todo el tránsito que circulara por el Istmo de Tehuantepec sería libre de cualquier derecho o tarifa, tanto para los productos comerciales como para los militares y las tropas. E incluso garantizaba la obligación de las tropas mexicanas de ayudar al aseguramiento de los derechos otorgados a los Estados Unidos. También adicionalmente se garantizaba el derecho de paso por 2 franjas de tierra mexicana, que es lo que les comentaba. Incluía un gran libre tránsito de ciudadanos y amigos de Estados Unidos por gran parte del territorio mexicano. Una de estas franjas correría por el estado de Sonora, desde el puerto de Guaymas, en el mar de Cortés, hasta Nogales. Es una parte muy alejada del Istmo, pero era libre paso para ellos. Aquí hay que aclarar también que se dio una concesión en la base Pichilingue, en Baja California, donde estableció una base operativa el gobierno de Estados Unidos que funcionó más de 50 años, y fue al mismo tiempo el funcionamiento de esa base en Pichilingue, en Baja California, que se dio la concesión del Tratado Maclean-Ocampo. Y por la base de Pichilingue se le dio un pago al gobierno de Benito Juárez con el cual podía liquidar la deuda con con Francia, y evitar la instauración del gobierno de Maximiliano. Tenía dinero suficiente y de sobra. Además tenía todos los recursos que había conseguido obtener de las bodegas, de las arcas del Banco Jesuita. Aquí vamos a hacer un paréntesis. El Banco Jesuita era la institución más rica, fuerte y poderosa de toda América. Era quien más dinero tenía. Cuando las leyes de reforma nacionalizan los bienes de la iglesia, el oro del Banco Jesuita nunca sale de México. Simplemente pasó a manos del gobierno de Benito Juárez. Es una cuestión histórica que nadie puede negar. No sé por qué algunos se resisten a entender que si tú le confiscas sus bienes al mayor propietario de propiedades en México, que era la iglesia, que poseía 7 de cada 10 casas en toda la geografía mexicana, ahora el gobierno era dueño de 7 de cada 10 inmuebles en la República Mexicana. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.